Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy les estaremos hablando sobre la naturaleza del empleo público en nuestra clase de administrativo. Nuestro grupo está conformado por Dayan Ibarra, Haider Castillo, Andrés Silvera y Arnold Brown. Para comenzar nuestra exposición, tendríamos que definir en sí lo que concierne a lo que significa o la concepción del empleo público, ya que revisando algunas jurisprudencias se llegó a la relación a que el empleo público es aquel fundamento de la estructura de la función del Estado. Esto quiere decir que el empleo público y los principios que llevan con ella ayudan a desarrollar los fines del Estado. Y se entiende así entendiendo como que el empleo público es el conjunto de las funciones, tareas y responsabilidades que se le otorgan a una persona para que así con sus competencias requeridas puedan cumplir los propósitos y satisfacer el cumplimiento a plena del desarrollo de los fines del Estado. Con esto podemos decir que el empleo público en Colombia, según la ley 909 del 2004, por la cual se rige o se reglamentan todas aquellas normas y digamos que requisitos para el ingreso al servicio de la administración pública. Vemos que el empleo público se clasifica en la carrera administrativa, también se dan por el libre nombramiento y remoción y por elección popular. La regla general que nos da la ley o que nos define la ley es que se da por carrera administrativa. Pero hay algunas excepciones que también se puede dar por nombramiento, que es el libre nombramiento y la remoción, y por elección popular. Empecemos por la carrera administrativa. Revisando la jurisprudencia, se le otorga, digamos que preeminencia al sistema de la carrera administrativa como la vía por excelencia para el ingreso que va a servir para el ingreso al servicio público. Y esto tiene un fin. ¿Cuál fin? De tratar de eliminar figuras o las prácticas como la de amiguismo o favores o el nepotismo, porque en el desarrollo de la administración pública vemos que hay cargos como los provisionales o los de libre nombramiento que no necesariamente son por el mérito, ya que el mérito digamos que es elemento esencial o constitutivo de la carrera administrativa. Sé que el mérito dice que son todas aquellas cualidades de la persona para que pueda ingresar a la carrera de libre nombramiento.
a la carrera administrativa. En cuanto al libre nombramiento y remoción, vemos que en la ley 909 del 2004 se establecen diferentes o distintas clases de los nombramientos de libre, valga la redundancia, nombramiento y libre remoción. Se dice que los nombramientos se dan por encargo, comisión y provisión. Los nombramientos serán ordinarios en el periodo de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que disponga las normas de las carreras especiales. Se dice que los servidores que estén en carrera pueden aspirar a un cargo de libre nombramiento y remoción, sin embargo cumplan con unos requisitos, o que pueden ser por ascenso, por encargo, por comisión o por provisión. Esto quiere decir que también los funcionarios públicos de carrera administrativa pueden ocupar puestos de libre nombramiento y remoción. Por encargo, la ley dispone tácitamente así: por el cargo de 6 meses, cuando el empleo de libre nombramiento y remoción se encuentre vacante. La ley estipula claramente que en el caso que estos funcionarios puedan aspirar a un cargo público, necesariamente se tiene que encontrar en ese estado de modo, tiempo y lugar esa vacante, según lo establece el artículo 24 de la ley 909 del 2004. Se dice en este evento, dado que la administración lo decide, proveer el cargo de libre nombramiento y remoción mediante la figura de encargos. Entonces, para que el funcionario de carrera administrativa pueda acceder a un cargo de libre nombramiento. ¿Y cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción? Los ministros, los secretarios generales, las secretarias, los asesores, y etcétera. Entonces se puede acceder también por libre nombramiento y remoción. Por comisión, la ley en su artículo 26 dice que los funcionarios de carrera podrán ascender o aspirar a un cargo de libre nombramiento y remoción hasta por 3 años, que a su vez son prorrogables hasta por 3 años, cuando el empleado de carrera haya obtenido una calificación, un desempeño sobresaliente. Sin embargo, la ley establece unos requisitos que el empleado de carrera tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder aspirar a este tipo de cargo por comisión, según su desempeño establecido como anteriormente lo dije, en su artículo 26 de la ley 909 de 2004. Y también se puede obtener o acceder por la provisión. ¿Cómo así por la provisión? Y me voy directamente a la ley. La ley dice: los empleados por vacancia temporal. Los empleados de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional, solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible
proveerlos mediante encargos con servidores de carrera. Mire que ingresó una figura como la provisión. Ese puesto se tiene que permanecer igual como aparece en la primera figura de encargo, como la vacante, pero de forma temporal. Y las elecciones, y también encontramos como elecciones populares, aquellos que se dan por ley, por la elección popular. Vemos aquí que hacemos una clasificación de los empleados de la empleo público, y así vemos que existe una clara distinción entre los empleados públicos, los empleados privados y los servidores o trabajadores oficiales. Entonces se da esta clasificación como empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Cómo así? Aquellas personas que presten sus servicios Entonces vemos que existen empleados públicos, como lo decía anteriormente, que son aquellas personas o servidores que prestan sus servicios a entidades como los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia, los departamentos o los establecimientos públicos y superintendencias. Estas personas serán empleados públicos que se rigen únicamente por las normas y leyes que la Constitución o el acto administrativo le confieren. A diferencia de los trabajadores oficiales, que lo rige un reglamento distinto, que en principio los trabajadores oficiales lo hacen por contrato, un contrato laboral de trabajo, y pueden así establecer o digamos que debatir las condiciones de esas funciones o de lo que van a cumplir mediante o el tiempo que estarán trabajando o laborando para así desarrollar los fines esenciales del Estado. Vemos que también la carrera administrativa, como elemento esencial que se basa en el mérito, libre nombramiento y remoción depende de la voluntad de la persona. ¿Cómo así de la voluntad de la persona? O sea, no aspira un concurso, no hace concurso, sino que es postulada por una persona a cargo. Por ejemplo, el presidente postula a sus ministros, a la cúpula militar, el alcalde a sus secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por elecciones populares, que se da obviamente por una elección representativa. Quiero traerles a representación que la carrera administrativa tiene, digamos que un pilar, una base, la razón de ser en sí misma, que tiene un requisito elemental. ¿Como cuál?
vemos el mérito. El mérito como requisito elemental para el acceso a la carrera administrativa. Que asimismo le reconoce principios normativos como cuáles, como el de la transparencia, la igualdad y el principio de moralidad, entre otros como el económico, como el de principio de equidad, pero vemos que según la sentencia la sentencia 286 del 2015 por el magistrado ponente Fabio Morón Díaz, establece la función y los criterios para dar una concepción de lo que es el acto, la carrera administrativa en sí, que como lo dije anteriormente, se utiliza o se hace así de manera de meritocracia para evitar, digamos que, algún tipo de corrupción por favoritismo o amiguismo. Entonces, estos principios que plantea también la ley 909 de 2004 nos plantea su razón de ser de la administración. Bueno, hasta ahora esto es lo que hemos hablado sobre la razón de ser y la naturaleza del empleo público en Colombia. Muchas gracias.